Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana tratamos con ustedes, nuestros amables televidentes, temas de interés del área económica y empresarial. El ingeniero Luis Moquete, presidente de la UNE, y un servidor, Héctor Cuevas, conversaremos con ustedes en el día de hoy sobre el proyecto de ley de presupuesto y de ingresos y gastos públicos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso con bastante tiempo de antelación, cumpliendo lo que dicen las normas, para que sea estudiado por el Congreso y luego convertido en ley. No hay tradición de que se hagan modificaciones importantes y no creo que vaya a ocurrir nada significativo en ese sentido, pero es muy importante que el Congreso, el presidente ha enviado ese proyecto a tiempo al Congreso, y eso es un buen síntoma. Otra cosa que también es un buen síntoma es que el monto del presupuesto, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos, se parece mucho al presupuesto de este año 2015. A pesar de que el año 2016 es un año electoral. O sea, el presidente ha enviado un proyecto que se parece mucho al del año pasado, tanto en términos de los ingresos como en términos de los gastos. Por ejemplo, los ingresos se han presupuestado en 490.298 millones de pesos. El año pasado eran 455.433 millones de pesos. Estamos hablando simplemente de un aumento así a rasgos generales de unos 35 millones de pesos. Es un aumento insignificante si se toma en cuenta que es un año electoral. O sea, y básicamente eso es menos que el crecimiento del Producto Interno Bruto, de manera que es un aumento de los ingresos por debajo del nivel vegetativo, que sería un aumento similar al aumento del Producto Interno Bruto. Lo mismo pasa con el lado de los gastos, que se está presupuestando para este año 566.192 millones de pesos. El año pasado fue 529.316. O sea, un aumento también del mismo orden de magnitud. Prácticamente habrá un aumento en los ingresos similar al aumento de los gastos. Y por eso el déficit financiero también va a ser similar. El déficit financiero proyectado para el presupuesto de este año 2015 es de 75.893 millones de pesos. El año pasado fue 73.882. Prácticamente no aparece ningún cambio significativo en términos globales, aunque unas partidas subieron o otras bajaron, pero el efecto final es ese. Prácticamente tenemos un presupuesto similar al del año pasado. Pero buenas tardes, ingeniero, pero yo veo aquí que dice el déficit fiscal va a ser 75.893 millones, pero va a haber un financiamiento de 173.000 millones en el presupuesto, de los cuales ya se están planteando aquí 14.500 millones de bonos internos que le autorizó el Ministerio de Hacienda
al gobierno para que se emitan este año. Es decir, que lo que hablan de 75 y 73 es el déficit fiscal, el déficit de los ingresos, propiamente dicho. El déficit de caja. Exacto, exacto. No, pero todos los presupuestos siempre tienen, y aquí nos hemos acostumbrado a eso, siempre tienen un financiamiento incluido dentro de los recursos que van a llegar. Se tiene incluido algún financiamiento, o sea, y eso está este año y estaba también, o sea, está en el año 2015 y también lo tendremos en el año 2016. Ya estamos acostumbrados a eso. Cada año el gobierno prevé que va a hacer algún préstamo o que van a entrar ingresos de recursos que ya han sido contratados, porque también hay ese detalle. Hay muchos préstamos que ya fueron contratados y que van a ser desembolsados en el curso del año, de manera que probablemente no se requiera aprobar muchos préstamos. Basta con que se desembolsen parte de los préstamos que ya han sido contratados. O sea, eso también es otro detalle. O sea, hay muchos ingresos que va a recibir el gobierno de préstamos que ya han sido contratados y que no han sido desembolsados. El gobierno también, cuando habla de ese déficit en caja, toma en cuenta que parte del dinero que se va a tomar prestado también va a ser para pagarse. O sea, parte del dinero que va a entrar a las arcas del Estado como financiamiento, en algunos casos va a estar dirigido a pagar deuda. No necesariamente ese financiamiento es para nuevas inversiones, sino a veces se toma prestado para pagar otras deudas. Ese es un detalle importante. Vemos aquí, por ejemplo, un punto importante de este presupuesto es que se plantea una reducción del déficit del sector eléctrico de 11.500 millones. Obviamente con ese dinero fue que se hicieron algunas mejoras, algunos departamentos. Por ejemplo, el Poder Judicial recibió 700 millones más. El Constitucional 221. La Junta Central Electoral fue que recibió el mayor aumento con 3.000 millones. A la UAS 600 millones. La policía, por ejemplo, llamó mucho la atención, un aumento de 421 millones, cuando se está hablando en la calle de una reforma policial inminente. Entiendo que ese dinero apenas da para pagar un par de nóminas de la policía. Algo muy notorio también son 2.400 millones que le van a dar al sistema 911 para su ampliación al resto del país. No sabemos si el resto del país o solamente algunas provincias que se han anunciado. Y 988 millones, casi 1.000 millones, para financiar el ingreso de un grupo importante de 400.000 beneficiarios del régimen subsidiado de la Seguridad Social. O sea que eso le puede dar un empuje. Eso es también asistencialismo, parte del programa de reducción de pobreza que tiene el presidente. Y además también que es un año electoral que se necesita suavizar la condición de vida de la gente para inclinar su preferencia, diría yo, ¿no? El ministerio que mayor aumento va a recibir es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación que tenía en el presupuesto de este año consignado 119.363 millones de pesos, tiene consignado en el nuevo presupuesto 129.873 millones de pesos. Eso es el aumento más importante, que es un aumento de más de 10.000 millones, y eso se debe probablemente al cumplimiento de la ley que asigna al Ministerio de Educación para la educación primaria, la educación preuniversitaria, destina el 4% del Producto Interno Bruto. Ese es quizá el aumento más significativo,
Y tal como usted decía, llama la atención el aumento a organismos especiales como la Junta Central Electoral, por ser un año electoral, que tiene un aumento significativo, prácticamente duplican el presupuesto. El presupuesto aprobado para el 2015 fue de 3.955.938, o sea, 3.955 millones. El presupuesto para este año, el año que viene, 2016, es de 7.760 millones, o sea que prácticamente se duplica, y eso se debe al periodo electoral. Pero también es significativo el aumento del Tribunal Constitucional, que para el año 2015 se presupuestaron 651 millones, mientras que para el año 2016 se están presupuestando 1.073 millones. Fuera de ahí no hay, digamos, ningún aumento significativo. Hay algunas reducciones, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que para el presupuesto de 2015 tenía presupuestado, el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio importante y un ministerio también básico para el gobierno, por la cantidad de dinero que mueve. Para el año 2016 se proyectan 29.218 millones, mientras que para el año 2015 fueron 24.891. O sea, hubo un aumento también en ese ministerio. Pero podemos hablar de un aumento, un presupuesto muy similar al presupuesto del año pasado. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, sería bueno mencionar las bases sobre las cuales se edificó este presupuesto. Hay el precio del petróleo, que es un componente muy importante porque es que genera una gran cantidad de gastos. Se estimó en $50.4 el barril. La tasa de cambio se estimó en 47.21 y el comportamiento del esperado de las principales variables económicas es un crecimiento de 5.5% del PIB y una inflación de 4%. Vale la pena mencionar que usted dijo hace un rato que el presupuesto llegó muy temprano. Realmente no llegó muy temprano, llegó el mismo día 30 al Congreso, que es el día que dice la Constitución que debe llegar.
Entonces, bueno, habría que ver entonces mencionamos ahorita que el déficit o del PIB va a ser 2.3%, una décima de punto inferior al año pasado, que fue 2.4%. Eso también indica que no hay mayor cambio. Inclusive la presión tributaria, o sea, los ingresos como proporción del Producto Interno Bruto, se mantienen iguales. O sea, se proyectó para el año 2015 un 15.1% del PIB, y lo mismo ocurre en esta ocasión, el mismo porcentaje. Yo pienso que los sectores que se han quejado de que no se ha considerado un aumento en el presupuesto, probablemente tiene que ver con los salarios, ¿verdad? Se entendía que el gobierno iba a aumentar el salario de los funcionarios públicos, de los empleados del sector público, tomando en cuenta que el presidente ha dicho en varias ocasiones que los niveles de salario que prevalecen en la economía están por debajo del nivel mínimo para una persona poder tener una vida decente. Entonces se esperaba que el presidente aprovechara esta ocasión para hacer un aumento de los salarios en el sector público, pero no aparentemente no va a ocurrir así, por lo menos no está consignado en el presupuesto. Yo creo que la prudencia ha primado por encima de otros elementos, a pesar de ser un año electoral. Creo que ha habido prudencia de parte del Ejecutivo en la formulación del presupuesto para el año 2016. Inclusive la misma premisa que se han supuesto, un precio de 50 centavos de $50 por barril de petróleo, es una propuesta también conservadora, porque ahora mismo el precio está alrededor de 40, de manera que si aumenta no creo que vaya a pasar de ese monto. Lo mismo el supuesto de la tasa de cambio también parece también razonable. Hay algunos detalles que quizá vale la pena también mencionar de en qué se va a gastar el dinero, en qué actividades o en qué subsectores se va a gastar el dinero. Se va a gastar, como siempre, más dinero en sueldos y salarios, que es una de las debilidades que tiene la estructura nuestra. O sea, se gasta mucho dinero en gasto corriente y mucho menos en gasto de capital. Aquí hay una tabla que aparece dentro del documento que se mandó al Congreso con el presupuesto de la distribución de los gastos en remuneración y contribuciones, que esos son básicamente los salarios. Estamos hablando de 139.921, o sea, 139.922 en millones. Eso es por salario. La contratación de servicios, 27.000 millones. Materiales y suministros, 36.600 millones. Transferencia corriente, 192.000 millones. O sea, estamos hablando de básicamente gasto corriente. Gasto de capital como tal, en obras se han presupuestado solamente 45.000 millones, y en bienes inmuebles e intangibles 11.000 millones. O sea que en realidad los gastos van a ser esencialmente gasto corriente para mantener operando la maquinaria del gobierno, las diferentes secretarías y ministerios. Algo que es quizá un problema ya estructural nuestro, que no se reducen los gastos corrientes, los gastos fijos del gobierno. Recientemente un funcionario planteó la posibilidad de fundir varios ministerios en un solo ministerio, pero inmediatamente los responsables de esos ministerios empezaron a quejarse
sobre esa propuesta que parece sensata, pero que yo antes era así, deporte estaba dentro de la educación. Sí. Y la juventud no existía. Sí, había un ministerio de educación física y cultura. Bueno, había una dirección de deporte, ¿verdad? Pero era parte del ministerio. Exacto. Sí. O sea, eso es parte de lo que se ha hablado. Y también hay un funcionario del gobierno que planteó la conveniencia de eliminar la CDEE y de privatizar, pasar al sector privado las distribuidoras. También ese funcionario fue duramente criticado, de manera que es un poco difícil reducir los gastos corrientes, esencialmente los gastos en nómina, es muy difícil de reducir. Por eso el gobierno debería siempre plantearse, antes de aumentar la nómina, qué va a hacer después, porque luego que se aumenta la nómina es casi imposible de reducir. Hay demasiados intereses y hay demasiada susceptibilidad de reducir la nómina. Entonces, eso es algo que deben plantearse, por lo menos congelarla durante un tiempo y después empezar a reducirla. Eso es algo que se le ha planteado varias veces al gobierno, pero que el gobierno no ha sido muy receptivo a eso. Bueno, la pregunta será, si tendremos reforma fiscal inmediatamente después de las elecciones, porque ya este presupuesto, esto prácticamente podemos decir que va a ser un año perdido a nivel de reforma o mejora de la situación del país. Por ejemplo, vale la pena mencionar aquí que el Ministerio de Salud, que aspiraba a un presupuesto para la salud, algunas organizaciones aspiraban a un presupuesto de un 5% del PIB, de 60.000 millones, 900 le aumentaron a 62.500, pero hay una partida separada de 5.000 millones que es para la remodelación de las instalaciones hospitalarias. El otro tema es que hablamos de que es un presupuesto vegetativo, pero si hubiera sido vegetativo, debió haber aumentado 70.000 millones. O sea, cuando se considera el crecimiento de la economía y también la inflación, el aumento de los precios, se calculaba que debía ser de 70.000 la diferencia y no 33 con relación al presupuesto anterior. Lo que pasa es que hacer un presupuesto deficitario, siempre deficitario, debería el gobierno aprovechar los momentos, o sea, las oportunidades que se presentan para reducir el gasto, no aumentarlo. Pero para mí que es una muestra de prudencia lo que está haciendo el gobierno. No parece que vaya a haber reforma fiscal programada por el hecho de que no está contemplada en el presupuesto. Si finalmente eso se negocia y se hace el pacto fiscal, yo creo que es algo que se discutirá el próximo año y que estaría en vigencia probablemente en el año 2017. No creo que vaya a entrar en vigencia en el 2016 porque es un tema que no se ha tratado. Normalmente no se hace así, ¿verdad? Para que entre en vigencia más adelante. O sea que tendremos probablemente reforma fiscal para el 2017, no para el 2016. Amables televidentes, hemos llegado al final de su programa, la opinión de la UNE. Les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana en una entrega similar. Muchas gracias.